con la lectura de la presentación y también del capítulo 1 del libro. El capítulo 1 del libro comprende estas garantías, entiéndase todo lo que se encuentra en el título preliminar del Código Procesal Penal peruano del año 2004. Presentación. Luego de 10 años de haberse publicado mi libro, El Nuevo Proceso Penal, el cual fue reimpreso en muchas oportunidades, presento a la comunidad jurídica este nuevo título, El Proceso Penal, que sigue el mismo estilo y claridad, pero con renovado contenido conforme a los cambios normativos y jurisprudenciales. En los últimos años, el proceso penal se ha convertido en el centro de la atención ciudadana, debido a que sus disposiciones han permitido investigar y sancionar los casos más graves y escandalosos que se han cometido en nuestro país, relacionados a la corrupción, lavado de activos y de crimen organizado, y que han generado el interés nacional e internacional. Pero también ha sido importante la respuesta inmediata y firme de los fiscales, jueces y policías especializados que han estado a la altura de tales circunstancias para lograr su cometido. Para ello, el instrumento jurídico utilizado es el proceso penal moderno y sus leyes de complemento. Como sabemos, el proceso penal es el medio por el cual se aplica la ley penal, y con el paso del tiempo ha ido orientándose hacia un sistema de corte acusatorio y rodeado de garantías. En nuestro país, como ya se ha dicho, tenemos un Código Procesal Penal moderno desde el 2004 y en aplicación progresiva desde el 2006, faltando solo la implementación en una parte del territorio de Lima. Por si acaso, voy a hacer un paréntesis, amigos, no se olviden, esta lectura es el 29 de mayo de 2024, a la fecha todo el país ya tiene vigente este Código Procesal Penal. ¿Sí? Okay. Hemos sido testigos de su desarrollo y sus bondades, pero también de las dificultades presupuestarias de su implementación y de la ausencia del interés necesario de algunas autoridades gubernamentales. Los resultados sobre las mejoras en el sistema de justicia se conocerán con la misma progresión que se implementó y que además del apoyo logístico que requiere dependerá mucho de la línea interpretativa uniforme de los jueces, fiscales y juristas. El presente libro busca introducir al lector en el actual sistema de justicia penal, que trae consigo instituciones con las garantías suficientes dentro del mismo procedimiento a favor del justiciable y de la víctima, sustentándose en principios constitucionales de singular importancia, las etapas del proceso, las características más importantes de los sujetos procesales, las reglas de la competencia, la actividad probatoria, la acusación fiscal y su control en fase intermedia, el juicio oral, sus características relevantes y las llamadas técnicas de intervención oral. La existencia de procesos especiales analizados en esta obra genera mayor agilidad en la resolución de los casos y propicia una justicia rápida, sobre todo en los supuestos de flagrancia que demanda la sociedad. Escribir un libro que sea aceptado por la comunidad jurídica no es una tarea sencilla. La función de fiscal de la nación, difícil en su inicio como en el final de nuestra gestión, pero satisfactoria por sus resultados, se priorizó ante mi producción académica. Para los fines de esta edición he contado con el apoyo de jóvenes juristas en la ciencia procesal, que por su trabajo serio y riguroso pueden ser considerados también como autores de esta obra. Me refiero a Micaela Yupanqui Adubiri, fiscal titular de Lima y asistente de cátedra en mi querida Facultad de Derecho de San Marcos; Daniel Pisfil Flores, magíster e investigador, actual jefe del Gabinete de Asesores de la Fiscalía de la Nación; y Piero Sánchez Navarro, abogado especializado en temas anticorrupción y litigación oral. Con seguridad formarán parte del cuadro futuro de grandes procesalistas. No quiero culminar esta presentación sin antes expresar mi agradecimiento a mi familia por el apoyo que siempre me han brindado, tanto en mi labor académica como fiscal, a mis maestros y amigos José Hurtado Pozo y Juan Montero Aroca, por sus sabias enseñanzas y consejos, también a aquellas personas que, al igual que mis alumnos de pre y posgrado y de la Academia de la Magistratura, han alentado la culminación de este libro, y quienes son los que han mantenido latente nuestro interés por el estudio de la ciencia procesal y su enseñanza. Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento
a la casa editora por la publicación de este libro y a la vez espero que este sea de mucha utilidad para los jueces, fiscales, abogados y estudiantes universitarios. Lima, noviembre del 2019, Pablo Sánchez Velarde. Empezamos el reto. Capítulo 1. Garantías, derechos y o principios del título preliminar del Código Procesal Penal. Los principios fundamentales del quehacer jurídico se consagran principalmente en la Constitución política. En materia procesal penal rigen dos principios generales del derecho procesal: el debido proceso y la tutela jurisdiccional. No obstante, las leyes son el desarrollo de la Carta Constitucional y como tal encuentran en esta los pilares o principios rectores, derechos y garantías sobre los cuales se establece el comportamiento de las personas, las disposiciones que se aplican y el procedimiento que se tiene que seguir. De allí que el legislador, a tono con los códigos modernos, introduzca un título preliminar con la finalidad de delinear y reiterar los principios de orden constitucional y supranacional, que lo inspiran asimismo con el objetivo de propugnar una mejor forma de interpretación de sus normas. Analicemos breve, pero puntualmente los principios que establece el Código Procesal Penal 2004 y sus principales características. Primer principio, amigos. 1. Garantías de la justicia penal. El apartado 1, artículo 1, apartado 1, consagra como principio la gratuidad de la justicia penal. Principio constitucional, artículo 139, inciso 16, regulado también en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, se destaca que esta gratuidad es para aquellas personas que no tienen recursos económicos para solventar los gastos generados por un proceso judicial. Artículo 295 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Código Procesal Penal 2004 señala que la gratuidad no comprende el pago de las costas del proceso. Se prevé entonces que la justicia penal es gratuita para aquellas personas de escasos recursos económicos. En tal sentido, el Estado, a través del Ministerio de Justicia, provee el proceso de defensores públicos desde la investigación preliminar. De tal manera, no solo se garantiza el derecho a la defensa y a la igualdad de armas, sino también se mantiene el equilibrio judicial necesario para la viabilidad del procedimiento. Ahora bien, es posible que en la práctica y por la urgencia del caso, la defensa pública brinde asesoría, tanto a los imputados de escasos recursos como a aquellos que sí los tienen, pero que necesitan de su defensor para que cuiden de sus derechos constitucionales y procesales. El tema a discutir es si el mismo derecho a la defensa gratuita rige para la víctima o agraviado del delito que no tiene recursos para contratar los servicios de un abogado. Ojo, spoiler, este es un libro del año 2000, ya pasó muchos años. Hoy en día las víctimas sí tienen defensa gratuita, por si acaso. Sigamos con la lectura. Una interpretación amplia de la ley posibilita dicha defensa. Por otro lado, dada la fórmula utilizada por el legislador respecto a la gratuidad de la justicia, esta puede extenderse a otros aspectos del procedimiento que significa gastos para la parte imputada o agraviada, excepto, como lo señala la ley, las costas del proceso. Entendemos que la defensa gratuita a favor de la víctima resulta de aplicación progresiva por el mismo Ministerio de Justicia. Aquí se habla de otro principio, pero bueno, sigamos. La imparcialidad también se regula en este apartado del título preliminar, en alusión a la impartición de justicia por los órganos jurisdiccionales. Imparcialidad que, en esencia, significa para el órgano judicial, fiscal y juez, el ejercicio de la función sin inclinación ni posibilidad de la misma a favor de alguna de las partes en la investigación, en las audiencias o en el juicio oral. La desobediencia a este principio conlleva la recusación de los jueces o el pedido de inhibición, excusa o separación de fiscales. La imparcialidad se afirma siempre de los jueces en cualquier decisión o diligencia que realicen. En el caso de los fiscales, como promotores de la acción de la justicia, también es exigible su actuación imparcial. Sin embargo, en materia penal, el fiscal debe ser imparcial para la investigación.
Pero cuando formula acusación y va a juicio, ya es la parte acusadora y por lo tanto deja de ser imparcial, sin dejar de ser objetivo. Por otra parte, se reitera que los jueces no solo tienen jurisdicción, sino también competencia en sus distintas manifestaciones, que pueden ser de orden territorial, funcional y objetivo. Y muchas veces la competencia viene determinada por disposiciones administrativas. Ahora bien, la alusión expresa a que la justicia se imparte en un plazo razonable. Pone de relieve la actuación de los jueces y también de los fiscales, a dirigir el proceso con observancia a los términos procesales o dentro del plazo que el caso particular exija. Para ello, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema, en distintas sentencias, ha concluido que la determinación del plazo razonable de un caso debe determinarse en atención a tres factores. Que la dilación no provenga de la actitud procesal de las partes. B. Que la dilación no se origine por la conducta procesal del fiscal o juez. Y C. Que se preste atención a la complejidad del caso. Número de imputados, agraviados y dificultades en la actuación probatoria, especialmente la pericial. Es una pena que no precise, ¿no? El número, en este caso del Tribunal Constitucional, o qué tipo de recursos en la Corte Suprema, ¿no? Nosotros hemos identificado, lo vamos a colocar en nuestra página web de análisis de este libro, ¿no? Así que te invito a que lo revises. En estos casos, no puede exigirse el cumplimiento de los plazos comunes que prevé la ley para la tramitación de las causas. En la fase de juicio oral no hay plazos, por lo que en casos complejos se deberá manejar prudentemente el tiempo necesario para su realización y decisión. En estos casos, y dependiendo del factor causal, estimamos que los términos prescriptorios pueden modificarse o suspenderse, como también el tiempo que se computa para la libertad del imputado por exceso de carcelería sin sentencia. En el apartado 2, ojo, estamos en el artículo 1, apartado 2, se establecen otros principios de orden procesal, referidos al derecho del justiciable, al juzgamiento y a la legalidad procesal. Así como en derecho penal se afirma que no hay delito ni pena sin una ley previa, en materia procesal penal se afirma también que no hay delito ni no hay pena sin previo proceso. El imputado tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado conforme a las leyes preestablecidas, con las garantías del debido proceso y la tutela jurisdiccional. En consecuencia, en forma contraria al llamado procedimiento sumario, Decreto Legislativo 124, necesariamente debe haber un juicio oral ante el requerimiento acusatorio, salvo los casos de conformidad con aquello, donde se dictará la sentencia que corresponda. Naturalmente, la oralidad como instrumento de comunicación cruza todo el proceso penal y con mayor peso en el juzgamiento. El registro de las audiencias del juicio oral se realiza en audio y o video, de manera que las partes pueden tener acceso y copia de la grabación. Además, el juicio es público, es decir, con presencia física de la ciudadanía y la difusión de los medios de comunicación. Salvo las excepciones que la ley prevé, agresión sexual o delitos que afecten la seguridad nacional, por ejemplo. También el juicio es contradictorio, pues existen dos pretensiones a discutir y valorar, la del acusador y la de la defensa. En virtud de estas, las partes señaladas centrarán su atención en el análisis de la prueba en juicio, a fin de sustentar su teoría del caso y así lograr la formación de convicción del juzgador respecto a la pretensión planteada. La idea central del debate contradictorio radica en el convencimiento del juez respecto de la culpabilidad o inocencia del acusado. Por ello, es que se trata de un juicio adversarial o dialéctico donde priman el análisis probatorio y la argumentación jurídica sobre los hechos que se juzgan. Al principio de contradicción también se le llama principio de audiencia, pues por regla general la discusión contradictoria se realiza en el juicio oral
y solo en el caso de que exista conformidad total con la acusación fiscal, se prescinde del debate contradictorio, lo que lleva implícita una renuncia a la presunción de inocencia del imputado, procediéndose al dictado de una sentencia conformada. Al lado de los principios analizados, debe resaltarse el de concentración, que permite al juez principalmente y a las partes el desarrollo continuo del juicio sin mayor interrupción que el necesario para llegar a su culminación, de modo que impide al órgano jurisdiccional dar inicio a otro juicio mientras el que conoce no haya concluido. Comentario: esto nunca lo he visto, hasta el momento nunca lo he visto en toda mi vida profesional. No sé si algún abogado, juez o fiscal lo ha vivido. No creo. Pero la ley es muy bonita. Seguimos con la lectura. Evidentemente, con la concentración como principio se coadyuva a una intervención adecuada de las partes y a una mejor decisión del juez. El legislador ha considerado que las audiencias se desarrollan en forma continua y podrán prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión, y salvo excepciones tendrán lugar al día siguiente o subsiguiente del funcionamiento ordinario del juzgado. Artículo 356, inciso 2. En esa línea, el artículo 360, inciso 5, establece que entre sesiones o durante el plazo de suspensión no podrán realizarse otros juicios, siempre que las características de la nueva causa lo permitan. Disposición que es muy clara respecto a la prohibición de llevar en paralelo otros juicios como regla, pero híbrida en su parte final, pues pareciera, y así lo han interpretado algunos jueces, que se trata de una sección en que se decide la realización de otros juicios sin haber culminado el primero, lo que en buena cuenta significa la disminución de la concentración judicial y un retroceso a la forma de llevar a cabo los juzgamientos. Apartado 3. Seguimos en el artículo 1, señores. Consagra el principio de igualdad procesal, que deben preservar los jueces, a la vez que establece el derecho de las partes a actuar con las mismas posibilidades de ataque y defensa durante el proceso. Por otro lado, se establece que los jueces deberán allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. Esto hace que la labor jurisdiccional centre su atención en evitar cualquier afectación a la igualdad en el trato, en el ofrecimiento de pruebas, en la intervención o formulación de recursos, entre otros, que las partes hagan durante el proceso. Esta norma y las demás previstas en el Código Procesal Penal 2004, relacionadas con la igualdad procesal a favor de las partes, tienen sustento constitucional. Debe señalarse que el principio de igualdad procesal, como el de legalidad procesal, imparcialidad e independencia, se refutan también del fiscal, en orden a su condición de director de la investigación preliminar del delito y actor directo de las diligencias de la fase preparatoria. Vamos al apartado 4. Seguimos en el artículo 1, señores. Empieza afirmando que las resoluciones son recurribles. El legislador regula el derecho al recurso, que tienen las partes dentro del marco de la ley procesal cuando consideran que la resolución judicial les genera agravio. El sistema de recursos se encuentra debidamente previsto en el Código, estandarizándose el recurso de apelación contra las sentencias y autos, de tal forma que se deja en el recuerdo el llamado recurso de nulidad típico del antiguo Código. Apartado 5. Se establece que el Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales. Hasta el momento tampoco he vivido esto, nunca he visto que el Estado pague errores judiciales. Toda decisión judicial es hecha por los jueces, que son personas calificadas. Sin embargo, es posible la existencia de algún error en sus decisiones, lo que genera responsabilidad del juez que dictó la resolución y también la corresponsabilidad del Estado. Ello exigirá la presentación de una demanda en la vía correspondiente y en el marco de la ley de la materia. 2 en romano mayúscula, presunción de inocencia, señores. La inocencia del imputado durante el proceso penal es considerada como un principio rector de ineludible observancia por las autoridades policiales, fiscales y jurisdiccionales. En tal sentido, la persona a quien se le imputa una infracción penal debe ser considerada inocente.
en tanto la autoridad judicial dentro de un proceso con todas las garantías no establezca que es culpable mediante una sentencia firme. Además de considerarse como principio la presunción de inocencia, desde el punto de vista del justiciable, es un derecho. El derecho a que se le considere como no autor, no partícipe de un delito, mientras judicialmente no se establezca lo contrario. La presunción de inocencia tiene marco constitucional, el artículo 2, inciso 24, literal E, de la Constitución Política del Estado. Establece que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Este principio y o derecho se pone de manifiesto cuando aparece una imputación, ya sea en naturaleza penal o administrativa. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que estableció este principio. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley y en juicio público. Artículo 11, inciso 1. Igualmente se formula en el Pacto de Nueva York, artículo 14, inciso 2, y en el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, inciso 1. El artículo que comentamos reitera lo expuesto en la Constitución y agrega la necesidad de contar con una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. Para Ramos Méndez se trata de una presunción juris tant, que puede desvirtuarse con una mínima actividad probatoria, producida con todas las garantías procesales, que puede entenderse de cargo y de la que se puede deducir la culpabilidad del acusado. No puede tomarse como prueba lo que legalmente no tenga este carácter. La actividad probatoria ha de realizarse normalmente en el acto del juicio oral. El órgano judicial puede realizar inferencias lógicas de la actividad probatoria, siempre que no sean arbitrarias, irracionales o absurdas. Como se puede apreciar, existe una relación entre la presunción de inocencia y la actividad probatoria, de tal manera que aquella se desvirtúa con una mínima, suficiente, actividad probatoria de cargo. Contrario sensu, la inocencia se mantiene. De la misma forma, se relaciona con el principio in dubio pro reo, pues ambos son manifestaciones de otro principio más amplio, que es el de favor rei. Para Jaén Vallejo, la presunción de inocencia como principio constitucional crea a favor del ciudadano el derecho subjetivo a ser considerado inocente, mientras el indubio pro reo constituye un principio general del derecho que se dirige al juzgador como norma de interpretación para que, a pesar de haberse realizado actividad probatoria y existiendo duda razonable en el ánimo del juez sobre la base de la existencia de culpabilidad del acusado, se declare la absolución, señores, la absolución. El derecho a la presunción de inocencia exige que toda persona sometida a un proceso penal sea considerada inocente desde el inicio del proceso hasta que no se demuestre con pruebas suficientes su responsabilidad penal, lo que se pondrá de manifiesto en una sentencia condenatoria. Al respecto, se ha sostenido que este derecho significa esencialmente que todo acusado debe ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba válida de cargo, acreditativa de los hechos motivadores de la acusación, desarrollada, constatada y ratificada en el acto del juicio oral, con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha insistido en que la presunción de inocencia obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones. Y aquí viene, ¿no? Yo entiendo que es expediente número 88-11-2005-PHC/TC, fundamento 3. Nuestra ley dice que en caso de dudas sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado, lo que ubica al juez jurídicamente en una posición no definida sobre el caso. De allí que resulte latente en su juicio de valor sobre la prueba la existencia de una duda razonable sobre la responsabilidad penal de quien juzga, lo que le exige inclinarse a su favor y declarar la absolución. En otras palabras, si el juez, evaluando lo actuado en juicio, encuentra que las pruebas de cargo y de descargo tienen el mismo sentido de valoración judicial,
que puede tanto condenar como absolver y le genera una duda razonable, deberá decidir por la absolución. El apartado 2 de este artículo es de suma importancia, pues obliga a las autoridades policiales y judiciales y a cualquier otra autoridad pública a no presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido, mientras que no se dicte sentencia firme. En consecuencia, cualquier presentación pública que realicen dichas autoridades, en especial la policía, de las personas detenidas afirmando explícita o implícitamente que son culpables, está prohibida, está prohibida, está prohibida. Viene el artículo 3, párrafo, número 3 en romano mayúscula, prohibición de persecución penal múltiple. Este principio tiene sustento constitucional en el artículo 139, inciso 2 de la Constitución, cuando consagra el derecho de toda persona que ha sido sometida a proceso judicial a que no se deje sin efecto la sentencia o resolución que ha adquirido en la calidad de cosa juzgada. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, sin cortar, ni cortar, cursiva nuestra. A esto debe añadirse lo dispuesto en el apartado 13 del mismo artículo constitucional. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, la amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. La cosa juzgada constituye toda una institución constitucional y procesal de amplio reconocimiento jurisdiccional y doctrinario. El Tribunal Constitucional ha expresado que mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada, se garantiza el derecho de todo justiciable. En primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos ya han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnar. Y en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o incluso de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó. Pero además, se reconoce el derecho implícito de toda persona a no ser juzgada 2 veces o más por los mismos fundamentos, que es el principio nebis in idem, sobre el cual el TC también ha dicho que el contenido constitucionalmente protegido del nebis in idem debe identificarse en función de sus 2 dimensiones, material y formal. En tal sentido, sostuvimos que su vertiente sustantiva o material, el nebis in idem, garantiza el derecho a no ser sancionado 2 o más veces por la infracción de un mismo bien jurídico, en tanto que en su dimensión procesal o formal, el mismo principio garantiza que una persona no sea sometida a juzgamiento 2 o más veces por un mismo hecho. Habrá que precisar posteriormente que no se vuelve a juzgar a una persona que ya lo haya sido utilizando similar fundamento. Expediente 4587-2004-AA, acción de amparo, /TC. Lima, citado apartado 46 a 48. Siendo reiterativo, habría que citar la sentencia del TC número, expediente, 2050-2002-AA, /TC, caso Ernesto Schultz, Landazuri, en donde se precisa que la dimensión procesal del principio nebis in idem, en virtud del cual se garantiza que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no puede ser objeto de 2 procesos distintos o que se inicien 2 procesos con el mismo objeto, impidiéndose así la dualidad de procedimientos y el inicio de un nuevo proceso en cada uno de estos órdenes jurídicos. Los 2 elementos importantes a tener en cuenta en la prohibición de persecución penal múltiple, identidad de sujeto e identidad de fundamento, se debe de tratar de la misma persona y de los mismos fundamentos de la imputación, aunque la calificación jurídica sea distinta. También se pone de relieve la aplicación de este principio para las sanciones penales y administrativas, marcando prevalencia el ámbito penal sobre el administrativo. Finalmente,
Se establece que la cosa juzgada tiene su excepción en la acción de revisión, que este código reconoce solo a favor del imputado, artículo 439 hasta 445. Continuamos. Capítulo 4, título preliminar de la acción penal pública. El artículo 4 trata de la titularidad del ejercicio público de la acción penal. Conforme al mandato constitucional, el Ministerio Público, representado por los fiscales, asume la conducción de la investigación del delito desde su inicio. Además, tiene el deber de la carga de la prueba, de manera que reitera lo que dice la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, el fiscal persigue los delitos públicos y el querellante ejerce la acción de los delitos calificados de persecución privada. Todos los delitos de naturaleza pública para efectos de la denuncia e investigación transitan necesariamente por la Fiscalía. De ahí que se afirme que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal. Además, se introduce de manera taxativa el principio de objetividad en su actuación, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Esto exige al fiscal ser objetivo en la investigación del delito, en la calificación del mismo, así como en la búsqueda de elementos de prueba, tanto de cargo como de descargo. La misma objetividad se exige al momento de decidirse sobre el sobreseimiento o por la acusación. Para acusar se debe de contar con elementos de convicción probatorios. En tal sentido, agotar la investigación preparatoria si no existen pruebas o estas son insuficientes para sustentar el requerimiento acusatorio, el fiscal debe optar por requerir el sobreseimiento. Por último, se establece innecesariamente que los actos de investigación realizados por el fiscal o la policía no tienen carácter jurisdiccional. Los fiscales tienen función investigadora y promotora de la justicia ante los jueces y la policía cumple la función de apoyo al fiscal en la labor investigadora, consecuentemente carecen de jurisdicción. Si se requiere de una decisión de esa naturaleza, como por ejemplo el impedimento de salida del país del investigado o la prisión preventiva del mismo, el fiscal deberá solicitarle al juez y éste decidir motivadamente. Se establece conforme a la Constitución que el fiscal conduce la investigación del delito. En realidad, es la policía la que realiza la investigación, pero el fiscal también está habilitado para investigar, dirigiendo y controlando el trabajo de la policía. La ley señala que el fiscal conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. De hecho, los casos más emblemáticos que conoce el país están a cargo de los fiscales. Punto 5 en mayúscula romano, dirección judicial. Dentro del título preliminar se regula la competencia judicial en referencia a los órganos jurisdiccionales. Dentro del proceso ordinario, se señala que a los jueces les corresponde la dirección de las etapas intermedias y de juzgamiento. Además, dictan sentencia y otras resoluciones previstas en la ley. Esta mención es genérica, pues a ello debe agregarse que los jueces de investigación preparatoria dirigen las audiencias previas que establece el código durante la investigación, adoptan decisiones en el curso del proceso, resuelven los pedidos de tutela de derechos que formulan los imputados, entre otros casos. Se señala que las penas o medidas de seguridad se imponen por el órgano jurisdiccional predeterminado por la ley. De esta manera, se reitera el principio de judicialidad de las penas y medidas de seguridad. Capítulo 6 en romano. Legalidad de las medidas limitativas de derechos. Las medidas de coerción penal tienen por finalidad asegurar la presencia del imputado en el proceso penal y el resultado definitivo de la decisión judicial. Estas medidas permiten limitar o restringir los derechos fundamentales de la persona sometida a investigación penal y juzgamiento. En líneas generales, el legislador ha regulado los criterios rectores a seguir sin perjuicio de las disposiciones que rigen para cada caso. Necesidad de decisión judicial, solo se dicta por los jueces taxatividad de la medida, es decir, que esté prevista en la ley, motivación de la decisión judicial como exigencia constitucional y procesal, pedido del fiscal o del imputado para efecto de variar la medida impuesta en contra del imputado, existencia de elementos de convicción, pruebas, finalidad de la medida y proporcionalidad de la misma. 7 en mayúscula romana.
Vigencia e interpretación de la Ley Procesal Penal. El apartado 1 establece la posición dominante de que la ley procesal es de aplicación inmediata. Incluso el proceso en trámite y es la que rige el tiempo de la actuación procesal. Ello se sustenta en que toda norma de procedimiento busca una mejor conducción o reconducción de los actos o actuaciones judiciales del proceso mismo. Por lo que una vez puesta en vigencia se aplican directamente al caso. En igual forma ha sucedido con los casos de transferencia de competencia, artículo 39 al 41, y detención policial de flagrancia, artículo 259. Como dice la ley, se aplica incluso al proceso en trámite. También se establece como excepción que se sigan aplicando las normas procesales anteriores en caso de que ya se hubiera interpuesto algún medio impugnatorio o se trate de actos procesales en ejecución y los procesos ya hubieran empezado. Ello con la finalidad de no perturbar dichos mecanismos procesales ya instaurados antes de la modificatoria. El apartado 2 está referido a aquellas normas procesales relacionadas con los derechos individuales que más favorecen a la persona, como la libertad, y que son dictadas con posterioridad a la actuación procesal de manera que se dispone su aplicación retroactiva. Tal situación se sustenta en el principio de la ley más favorable al procesado que consagra el artículo 103 de la Constitución cuando establece: la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos en materia penal, cuando favorezcan al reo. El apartado 3 de la disposición que comentamos es muy clara en el sentido de interpretar restrictivamente aquella ley que coarte la libertad, los derechos procesales o el poder conferido a las partes, así también de aquellas normas que establezcan sanciones de orden procesal. Del mismo modo, se prohíbe la interpretación extensiva y la analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. Finalmente, en el caso de duda insalvable sobre la ley que se aplica, debe de resolverse conforme a aquella que favorece al imputado. 8, mayúscula, romano, legitimidad de la prueba. La prueba y las teorías desarrolladas al respecto tienen un rubro especial en el Código. No solo se consagran sus líneas rectoras en el título preliminar, sino que además se regulan dentro del texto procesal las distintas formas y manifestaciones procesales y las posibilidades de restricción de derechos que significa su aplicación. Como se sostiene en la doctrina, la mejor forma de descubrir la verdad es a través de la prueba, y esta descansa en dos grandes columnas: A, la obtención, y B, la valoración de la prueba. El sistema de valoración de la prueba se encuentra regulado debidamente en el proceso penal, pues se establece que el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Artículo 158 del Código Procesal Penal. Así, se exige que tal valoración se hará solo si ha sido obtenido o incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo, lo que exige al investigador actuar y proceder a la obtención de la prueba dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos fundamentales de la persona. Por ello, el Código Procesal Penal 2004 afirma que las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona carecen de efecto legal. Es decir, no solo no se admiten, sino que además están prohibidas. La protección de la legalidad de la prueba es amplia, de tal forma que no solo carece de valor aquella prueba obtenida directamente lesionando derechos fundamentales, como puede ser la tortura para obtener la declaración, sino también las indirectas. En todo caso, la valoración de la prueba, los criterios y excepciones que reconoce la doctrina y la jurisprudencia están a cargo del juez como órgano contralor de la legalidad. 9 romanos, mayúscula, derecho de defensa. El derecho de defensa a favor del imputado se regula de manera amplia en el presente artículo y con mayor detalle en los artículos correspondientes de este código, el cual parte del marco de la Constitución y los tratados internacionales. Toda persona imputada de un delito tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe sobre sus derechos, a conocer de inmediato y detalladamente sobre los cargos que existen en su contra, a tener un abogado defensor de su elección,
o un defensor público, entre otros derechos que señala la ley. El derecho a la defensa se manifiesta de dos formas: la defensa técnica y la autodefensa. La primera la ejerce el abogado, que se acredita para defender al imputado desde la investigación preliminar y que puede fortalecerse en las audiencias previas y juicio oral, donde se permite actuar colegiadamente. Si el imputado carece de defensor particular, se designará un defensor público asignado por el Ministerio de Justicia a fin de no generar indefensión y mantener el equilibrio necesario de las partes en el proceso penal. La autodefensa la ejerce el mismo imputado durante las posibilidades de intervención que prevé el proceso penal. De acuerdo con las normas internacionales, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Prohibición de autoincriminación. Número 10 en romano, mayúscula, prevalencia normativa del título preliminar. No cabe duda que el legislador ha querido poner de relieve y con fuerza prevalente las normas del título preliminar, que en esencia constituyen principios, derechos y garantías del proceso, a favor del imputado y de la víctima. Por ello, cuando el intérprete de las normas procesales encuentre alguna dificultad en el contenido o alcances de las disposiciones comunes, acudirá a las que conforman este título con la finalidad de lograr un mejor análisis de la ley. Ello es correcto si se considera en el título preliminar la base sobre la cual se desarrollan las líneas matrices del proceso penal. Bien, amigos, la siguiente sesión será el capítulo 2. Te invito a que puedas compartir este video. Si estás en YouTube, conecta la campanita, suscríbete. Si estás en Facebook, en su fanpage, dale seguir, dale me gusta y comparte el video. Que tengas un excelente día y no te olvides, lee conmigo. Leamos juntos. Cuídate mucho.